Estábamos hablando ya de los neurotransmisores y describiendo cómo se sintetiza la acetilcolina y los receptores de la acetilcolina. Estamos de acuerdo. Tendrán que vayan, ya leyeron los artículos del libro 2 del 2005. Ok, espero que lo vean este fin de semana porque es donde nos vamos a basar para hacer todo el artículo. ¿Vale? Ok. Gracias, que se lo pasen bien. Bueno, ahí se ve la presentación. Sí. Sí. Esta diapositiva la veíamos ayer porque estábamos hablando de cómo se sintetiza la acetilcolina y cómo se elimina enzimáticamente. Y hablábamos de los receptores. O sea, hay dos tipos de receptores. Y comentábamos que estos nicotínicos NN son los que están en el ganglio, en la neurona postganglionar. Y estos receptores nicotínicos M están en el músculo esquelético, es para un control voluntario, sí lo comentamos ayer, y los muscarínicos que están en el órgano efector. El otro neurotransmisor es la noradrenalina. Aquí también viene cómo se sintetiza. Sí, a lo mejor no les comenté ayer, pero se supone que este sería el axón, no el axón, el axón de la neurona. En el citoplasma se lleva a cabo la síntesis de noradrenalina y entonces aquí es varias reacciones enzimáticas en serie para llegar a la síntesis de noradrenalina. Aquí noradrenalina es esta NA. Entonces, de hecho, bueno, podríamos seguir desde antes, desde cómo se sintetiza la tirosina, pero a partir de la tirosina, mediante esta enzima que es la tirosina hidroxilasa, se sintetiza esta otra sustancia que es la dopa, y luego mediante reacción enzimática de la dopa descarboxilasa, se produce la dopamina. Como dopamina ingresa, hay un sistema de transporte activo que lleva la dopamina al interior de las vesículas. Las vesículas ya están preformadas. Y dentro de la vesícula hay esta enzima que es la beta-dopamina hidroxilasa, que convierte a la dopamina en noradrenalina. Y esta reacción se da en las neuronas de la división simpática. Hay otras neuronas que después de la noradrenalina, también mediante otra reacción enzimática, sintetizan a la adrenalina o epinefrina. Aquí es sinónimo noradrenalina o norepinefrina, es lo mismo. Y entonces, bueno, ya se tiene la noradrenalina dentro de las vesículas. En realidad, pues las vesículas van a tener algo de dopamina y mucho más de noradrenalina. Como comentábamos ayer, cuando llega un impulso eléctrico, ingresa suficiente calcio. Aquí se abren los canales de calcio dependientes de voltaje. Estas vesículas se pegan a la membrana y entonces por exocitosis se libera el neurotransmisor, que es la noradrenalina. Aquí la noradrenalina tiene varias rutas para eliminarse de la sinapsis. Son dos rutas enzimáticas. Uno es, de hecho, también es una ruta que a veces se enlaza. La noradrenalina es atacada por esta enzima monoamino oxidasa o por la catecol ortometiltransferasa. Son dos rutas enzimáticas que eliminan a la noradrenalina de la sinapsis. Esas son dos vías. La otra es que esta neurona que la liberó también tiene un sistema de transporte activo que está conduciendo, acarreando a la noradrenalina al interior del citoplasma nuevamente. Y entonces esta noradrenalina de la sinapsis se elimina también rápidamente, ya sea por acción
enzimática o por acción de la monoaminoxidasa. Esta monoaminoxidasa está dentro del citoplasma, entonces sí tiene que ser llevada al interior, y esta catecol-ortometiltransferasa está en otras partes del organismo. Lo que ocurre aquí es que la noradrenalina es reabsorbida o absorbida hacia la circulación sanguínea y conducida hacia otras partes del organismo donde está más abundante esta catecol-ortometiltransferasa. Aquí, pues, la noradrenalina que permanece en la sinapsis puede interactuar con los receptores adrenérgicos que están en la célula efectora. ¿Sí? Entonces, esta sería la ruta de síntesis, almacenamiento dentro de las vesículas y eliminación de la noradrenalina de la sinapsis. No sé si queda claro esto que estamos explicando aquí. Sí, sí quedó claro. Queda claro. Pensé que ya se habían ido. Y entonces, pues hay receptores, ya los habíamos comentado, están en la célula efectora, están en las células músculo cardíaco, músculo liso, y ahí hay dos tipos de receptores, los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa, a su vez, hay dos subtipos, los alfa 1 y los alfa 2. Más o menos esta es la distribución, los alfa 1 en músculo liso y a nivel vascular, aquí le falta una coma. Y estos son también, todos los receptores adrenérgicos son acoplados a proteínas G, nada más varían en el subtipo. Este es GQ, es el que está acoplado a fosfolipasa C. El alfa 2, este se encuentra en la neurona presináptica. También hay en la célula efectora y hay en plaquetas, pero este punto es importante porque muchas veces está la noradrenalina aquí y puede interactuar con receptores alfa que están en la célula efectora o con receptores alfa 2 que están en la neurona. Entonces, este es el caso que les comentaba ayer, que no siempre es el efecto en como comentaban, en la membrana postsináptica, sino también puede ocurrir que la noradrenalina actúe sobre estos receptores que están en la misma neurona y entonces envía una señal. Generalmente esa señal, cuando están los receptores en la misma neurona que lo liberó, se crea como un sistema eh, de retención para evitar que se siga liberando. La señal que envía la noradrenalina cuando interactúa con los receptores alfa 2 es una señal de que ya no debe liberarse más noradrenalina, porque ahí hay demasiado. Y eso es lo que ocurre con estos receptores alfa 2. Estos son del tipo G inhibitorio. Entonces son acoplados a la adenilato ciclasa, pero inhiben la síntesis de AMP cíclico. Entonces envía como una señal negativa. De estos vamos a ver algunos fármacos que tienen que ver con estos receptores. Y bueno, los receptores beta, aquí se conocen 4 subtipos. También todos son acoplados a proteínas G y en este caso todos son del tipo G o subtipo GS, que es acoplado a la adenilato ciclasa, que incrementa la síntesis de AMP cíclico. Y bueno, más o menos esta es su distribución. Es una beta 1 en corazón, beta 2 en músculo liso, beta 3 en tejido adiposo y beta 4 en corazón. Más o menos así está en sistema nervioso autónomo. Estos, por ejemplo, aquí tenemos también algunos que están en sistema nervioso central. También estos neurotransmisores no son exclusivos del sistema nervioso autónomo o periférico,
también existen en el sistema nervioso central. Entonces, algunos de los fármacos que vamos a ver, parte de sus acciones tienen que ver con ese efecto también en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, todo esto que hemos analizado, la disposición de las neuronas, la síntesis, la eliminación, pues todo, como que en todos esos puntos se ha encontrado la aplicación farmacológica. Y hay fármacos que pueden actuar directamente sobre los receptores. Entonces se han encontrado, sintetizado fármacos que pueden estimular a esos receptores, tanto del simpático como del parasimpático, y otros que pueden bloquearlos. Pues tenemos algunos fármacos agonistas, algunos antagonistas, también hay agonistas inversos y agonistas parciales. Hay algunos fármacos que interfieren o afectan de alguna manera la síntesis de los neurotransmisores, su liberación y su eliminación, sobre todo en rutas enzimáticas. Entonces, pues estas son las implicaciones farmacológicas. Entonces, vamos a ver fármacos que tienen que ver con receptores muscarínicos, otros fármacos que tienen que ver con receptores adrenérgicos. Vamos a hablar de algunos fármacos que tienen que ver con receptores nicotínicos y aquí hacemos esa división. Algunos actúan en el ganglio y por eso en esta unidad hablamos de fármacos bloqueadores neuromusculares porque también actúan en receptores nicotínicos musculares. Entonces también por eso lo vemos aquí. Y bueno, lo que les comentaba, la principal función de los fármacos que vamos a ver en el sistema nervioso autónomo, pues tienen que ver con esta estimulación simpática o parasimpática o inhibición simpática o parasimpática, pero algunos de sus efectos colaterales están relacionados con que pueden llegar a alcanzar el sistema nervioso central, incluso también algunos de estos tienen que ver con acciones en músculo. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Entonces, esta es la clasificación de los fármacos que vamos a ver. Aquí, de hecho, me faltó uno. Estos 4 primeros serían del sistema nervioso autónomo, parasimpático-miméticos. Esta terminación mimético bueno, nos recuerda a los mimos es como copiar. Entonces, los parasimpático-miméticos son fármacos que producen efectos parecidos al parasimpático natural. Y igual acá, miméticos, simpático-miméticos son fármacos que producen efectos parecidos al simpático. Y los simpaticolíticos, la terminación lítico, esto lítico es como de romper. Entonces son fármacos que inhiben los efectos parasimpáticos y los simpaticolíticos, pues que inhiben efectos simpáticos. Estos ganglionares también son del sistema nervioso autónomo, pero actúan en receptores nicotínicos neuronales. Y como en ambas divisiones hay, tanto simpático como parasimpático, hay estos receptores nicotínicos neuronales, los fármacos que actúan a ese nivel, como que el efecto final es una suma, si son estimulantes, una suma de efectos parasimpáticos y efectos simpáticos. Y a veces domina uno u otro. O si son bloqueadores ganglionares, que de hecho son los más importantes, es una mezcla entre parasimpaticolíticos y simpaticolíticos. Y dependiendo del órgano hay un dominio de uno u otro. Estos son los del sistema nervioso autónomo. Aquí, como les decía, pues también vamos a hablar
de fármacos del sistema nervioso periférico, pero que tienen que ver más con el músculo esquelético. Entonces, pues sí, esta clasificación así está bien. Entonces, bueno, vamos a ir describiendo cada uno de estos grupos. Y el primero que vamos a describir es el de los parasimpático-miméticos. Y como comentábamos, pues son fármacos que inducen efectos parasimpáticos. Si son fármacos parasimpático-miméticos e inducen efectos parasimpáticos, a lo mejor esto lo podríamos completar así. Si recordamos qué hace el parasimpático, entonces va a ser como si fuera una estimulación parasimpática. Recuerdan, habíamos hablado de que el parasimpático se activa, hay una mayor actividad parasimpática en situaciones de reposo, de procesos digestivos y de eliminación de desechos. A ver, vamos a tratar de completar entre todos esta tabla. En el gastrointestinal, ¿qué suponen que hagan los parasimpáticos? Podría ser estimular el peristaltismo. Estimular el peristaltismo, bien. Sí, bueno, eso sería una, muy bien. En el urinario, Pues, por ejemplo, sería inhibir como que la micción. más bien al contrario. Recuerden, es eliminación de desechos, entonces el parasimpático sí facilita la eliminación de desechos, entonces aumenta la micción. Los Sí, perdón. parasimpáticos, sí, sería estimulación. En el respiratorio, Sería, por ejemplo, Broncoconstricción. ajá, sí, eso. broncoconstricción, sí, entonces hay una disminución en la capacidad respiratoria. Bien, en el cardiovascular, Disminución del gasto cardíaco. el gasto cardíaco, sí, y concretamente, así como que más evidente el parasimpático, como no tiene, en realidad no tiene acciones tan marcadas sobre la vasoconstricción, sí hay una disminución en el gasto cardíaco, pero sobre todo porque hay una disminución en la frecuencia cardíaca. Sí, a lo mejor cardiovascular es demasiado decir, a veces casi directo sobre el corazón. Entonces sería como una disminución, es el efecto más marcado. En ojos, Miosis. La miosis. miosis, y para favorecer una visión cercana. Aquí está esto, que es lo mismo. En el aparato gastrointestinal, pues comentaron el aumento en el peristaltismo. También hay un aumento en la salivación. Recuerden, todo va relacionado con incrementar los procesos digestivos. Entonces sí, aumenta el peristaltismo, pero también la salivación. Esto ayuda también a estos procesos digestivos. También estimula la secreción de jugos digestivos. Y por otra parte, provoca una relajación de esfínteres. Entonces, tanto los procesos digestivos como la eliminación de desechos. En el aparato urinario es la contracción del músculo detrusor y la relajación de esfínteres. Esto va a favorecer la micción. En el aparato respiratorio, broncoconstricción, pero también hay un aumento de secreciones bronquiales. Entonces, sumado todo, pues va a disminuir la capacidad respiratoria. El sistema cardiovascular, es lo que les comentaba, disminuye la frecuencia cardíaca y la miosis, contracción de la pupila. A lo mejor con esto podríamos ya pensar, bueno, ¿para qué podríamos buscar una estimulación parasimpática? ¿Se les ocurre algún padecimiento en el tratamiento de qué podrían servir estos fármacos que estimulen la división parasimpática?
Hipertensión. Hipotensión, perdón, sí, hipotensión No, arterial. hipertensión. Sí, en el cardiovascular, de hecho, no se utilizan para eso porque en el cardiovascular realmente no tienen tanto, em, sí, siempre pensamos como que es exactamente lo contrario del simpático, pero realmente no tienen tanta actividad, como no tienen actividad tan marcada en la vasoconstricción, no tienen un efecto marcado en la presión arterial, los parasimpáticos. Entonces, sí, pensando en que disminuyeran la presión arterial, no se utilizan. Sí, no. Hay otros fármacos que después vamos a ver que pues sí tienen una implicación más marcada, pero esto, sobre todo por eso, no se utilizan como para el tratamiento de hipertensión. Y ahí más bien podría ser un efecto colateral, esa disminución en la frecuencia cardíaca. Pero a ver, algo que para lo que pudieran utilizarse. En algunos Por, e- laxantes podría ser. Sí, y no se les, bueno, sí, sería como para favorecer esta eliminación favorecer la excreción por heces. Ese sería uno, a lo mejor no le llamaríamos tanto como laxantes, pero sí, pues aumenta el peristaltismo, provoca esta relajación, y ese sí es un uso de estos parasimpáticos. ¿Algún otro se les ocurra? ¿Iban a comentar por ahí? no, yo iba a comentar algo parecido, Ah, que en parecido. personas mayores que Ujú. tienen dificultad en la motilidad intestinal y en la evacuación, pues no sé si podrían. Podría ser. Vamos a ver, sí se utilizan estos, aunque es como un uso como más em, agudo, como para un tratamiento más agudo. Pero bueno, sí, vamos a ver. eh, y ya podemos estar ya pensando que justificar sus usos de acuerdo a lo que están haciendo. Antes de ver esos usos, bueno, los parasimpático-miméticos, los fármacos se clasifican en los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa son fármacos que actúan sobre los receptores, son agonistas. Sí, tenemos bueno, aquí está dibujada la acetilcolina en este esquema. Sobre su receptor, la acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos y ya produce el efecto que se busca. Entonces, los fármacos se pueden administrar y sustituir a la acetilcolina y actuar directamente sobre el receptor. Esos son los de acción directa. Hay algunos que son de acción indirecta y lo que hacen es que evitan que se degrade la acetilcolina. La acetilcolina, recuerdan, es degradado por esta acetilcolina esterasa. La acetilcolina, esta enzima acetilcolina esterasa, y se hidroliza la molécula en colina y acetato. Entonces, los de acción indirecta actúan sobre esta enzima evitando que la acetilcolina se degrade y entonces queda una alta concentración de acetilcolina que es la que actúa sobre los receptores. Es una acción indirecta porque no está actuando directamente sobre los receptores, sino está evitando la degradación de la acetilcolina que es la que actúa directamente sobre los receptores. Estos son dos grupos, bueno, algunos fármacos, solamente por mencionar algunos, tenemos de entre los de acción directa, son agonistas de receptores muscarínicos, y serían los que actúan directamente sobre estos receptores, y estos son algunos de los más utilizados, carbacol, pilocarpina, arecolina, aquí me faltó betamicol, hay muchos, hay varios, son varios. Y los de acción indirecta, a estos se les llama también anticolinesterásicos porque actúan sobre
la acetilcolinesterasa, que es la enzima, y se les conoce como anticolinesterásicos. Inhiben la acetilcolinesterasa y aumentan la concentración de acetilcolina en la sinapsis. También estos son algunos: neostigmina, fisostigmina, isoflorato. Son algunos, no sé si conocían alguno de ellos, porque por acá traigo otra tabla. Aquí vienen más. Esta tabla la saqué de un libro. Y esta es una clasificación de los de acción indirecta, si estos serían de los de acción indirecta, y se clasifican de acuerdo a su estructura química en alcoholes, carbamatos y organofosforados. Está el hidrofonio, isostigmina, piridostigmina, neostigmina y el cotiopato. No sé si conocían alguno de estos, a lo mejor en alguna práctica incluso. Sí, Usamos la prostagmina. La sí, esta prostigmina es el nombre comercial y el principio activo es la neostigmina. Y a lo mejor lo usaron ¿no? en alguna práctica en laboratorio, creo, o lo van a usar. ¿O de qué lo conocen? sí, bueno, yo lo conozco que lo usamos en una práctica de fisiología. ¿Qué hicieron? ¿No te acuerdas? Era ver el efecto sinérgico con la acetilcolina. Ah, pues sería un efecto sinérgico porque estarían actuando el propio neurotransmisor, la acetilcolina, y la neostigmina que inhibe a la acetilcolinesterasa, entonces aumenta. Entonces aquí pues es un efecto sinérgico, en realidad está, por eso es de acción indirecta, está incrementando la cantidad de acetilcolina. Sí, sí está, pues es básicamente es esto. Sí, a lo mejor farmacológicamente, como son utilizados para algunos tratamientos en especial, de hecho aquí vienen algunas indicaciones que ahorita vamos a ver con más detalle, algunos de los tratamientos en los que se utilizan. Bueno, son estos como usos generales del grupo, aunque sí se mencionan aquí algunos fármacos que se utilizan en especial en esos tratamientos. Y bueno, lo primero que se nos ocurrió fue en trastornos gastrointestinales, fue lo primero que comentaron. Y entonces, pues sí, en hilio paralítico, que a lo mejor era lo que decías de para adultos mayores que ya tienen problemas de peristaltismo, esto pudiera ser esa aplicación, este hilio paralítico. También después de operaciones, de algunas intervenciones abdominales o después del parto, hay como una parálisis intestinal, queda como una parálisis. Entonces, para volver a estimular, se utilizan estos, es lo que les comentaba, que como de manera más aguda se utiliza para ese tratamiento. Atonía y retención gástrica, y también cualquier situación. Entonces, no son exactamente laxantes, pero sí ayudan a que empiece a funcionar mejor el aparato digestivo por esta estimulación. Entonces, son algunos padecimientos gastrointestinales en las que hay una parálisis intestinal. Estos son los fármacos que más se utilizan. El betanecol, que no lo puse en la lista inicial, pero este es de acción directa, y la neostigmina, que es de acción indirecta, que inhibe la degradación de la acetilcolina. Entonces, son dos de los fármacos que se utilizan más en esa situación. También estos dos se utilizan en esto que tiene que ver con el aparato urinario, la atonía vesical, retención urinaria. Aquí le puse doble, pero bueno, esto tendría que ver con el urinario. Y estos dos también se utilizan en esa situación. Y la serostomía, que es una disminución en la salivación, hay una sequedad en la boca y a veces es extrema y muy, pues, importante, se produce una sequedad importante.
en algunos padecimientos, en especial a algunos pacientes que tienen que ser irradiados para tratamiento de cáncer, eh, pues se daña, hay un daño y en las glándulas salivales. Entonces, el tratamiento es administrar un parasimpático mimético para estimular la secreción salival. Y estos son dos fármacos que se utilizan. Ambos, el betanecol y la pilocarpina, son de acción directa. Estos dos son de acción directa. Pero igual pudiera tener aplicación alguno de acción indirecta. Estos son otros usos. Se utiliza en trastornos de ojo, en el tratamiento de glaucoma. El glaucoma hay varios tipos de glaucoma, pero tienen en común que lo que sucede es que hay un aumento en la presión intraocular. Entonces, al administrar estos fármacos directamente en el ojo, se hace esta administración, o incluso por otra vía, pero como tienen acción en los músculos para contraer, para producir esa contracción de la pupila, esa miosis, ese movimiento hace que se facilite el drenado del líquido intraocular y eso alivia un poco la presión. Entonces es como parte del tratamiento sintomático de este glaucoma. Con el aumento de la presión, pues puede haber ceguera porque se está oprimiendo el nervio óptico y entonces con esto pues se disminuye esa presión y es nada más por algo mecánico porque el movimiento del ojo para contraer la pupila favorece la liberación y se emplea en los diferentes tipos de glaucoma. Estos son dos de los fármacos más utilizados, la pilocarpina, que es de acción directa, y la fisostigmina, que es de acción indirecta. Bueno, esto ahorita lo voy a volver a mencionar, la intoxicación con parasimpaticolíticos. Los parasimpaticolíticos son fármacos que bloquean, entonces hay algunos fármacos que pueden, si se consumen en exceso, pueden provocar una intoxicación, entonces pues la manera de contrarrestarlo sería administrar un parasimpático mimético. Eso ahorita lo volvemos a mencionar. El otro uso terapéutico de los parasimpático-miméticos es en el tratamiento de miastenia gravis. Este padecimiento es una enfermedad autoinmune, el propio organismo produce anticuerpos contra los receptores muscarínicos, contra los receptores nicotínicos y concretamente con los receptores nicotínicos musculares. Algunos autores evitan llamarle a estos fármacos parasimpático-miméticos y les llaman colinomiméticos, porque como también actúan en los receptores nicotínicos y nicotínicos musculares, pues es como un nombre más amplio. Entonces sería, pues como lo vemos en el sistema nervioso autónomo, pues son parasimpático-miméticos, pero ya para este tratamiento pues sería más bien colinomiméticos. Entonces, bueno, aquí está más o menos dibujado el paciente que tiene miastenia gravis, produce anticuerpos contra los receptores nicotínicos musculares y entonces cuando se libera acetilcolina, la acetilcolina al actuar sobre los receptores nicotínicos musculares deja entrar sodio, como es un receptor acoplado a canal iónico, y esto provoca una despolarización, la liberación de calcio y la contracción muscular. Y entonces es lo que es el mecanismo bioquímico de la contracción muscular. Como hay estos anticuerpos aquí, la persona produjo estos anticuerpos, pues no se puede dar, no hay donde actúe la acetilcolina para producir
la contracción muscular. Entonces, quedan menos receptores disponibles. Lo que, pues si se libera acetilcolina y se elimina rápidamente, pues se pierde esta contracción, entonces hay debilidad de músculo esquelético. Algo muy característico es que como que se caen los párpados, dependiendo de la gravedad. Generalmente comienza con músculos de la cara, esta debilidad muscular, pero también llega a haber pues debilidad en músculos en general, no se pueden levantar los brazos, entonces se va perdiendo esa capacidad de movilidad porque están ocupados estos receptores por los anticuerpos. Entonces, un poco para aliviar esto, se administran fármacos que incrementan la concentración de acetilcolina. Entonces, fundamentalmente se utilizan fármacos de acción indirecta, que simplemente aumentan la concentración de acetilcolina en la sinapsis. Entonces, aunque no estén todos los receptores disponibles, pues con los que estén es suficiente para que se dé la contracción muscular. Y entonces parte del tratamiento de la sintomatología de este padecimiento. Bueno, esta es la intoxicación con parasimpaticolíticos. La atropina es un parasimpaticolítico, lo vamos a ver en el siguiente punto, es el siguiente grupo de fármacos. Son fármacos que inhiben la división parasimpática y este es un fármaco muy utilizado. Hay algunos otros fármacos que también bloquean a los receptores muscarínicos, los antihistamínicos, y algunos, no todos, los antihistamínicos H1, algunos de ellos, sobre todo los más viejitos, los de primera generación, son bloqueadores también de los receptores muscarínicos. Otros fármacos diferentes, la fenotiazina también son fármacos que bueno, se utilizan como antipsicóticos y antieméticos y también son bloqueadores. Entonces, estos dos, aparte de su mecanismo de acción sobre sus receptores, como que de manera inespecífica, también bloquean a los receptores muscarínicos. Y entonces una intoxicación sería pues un exceso de estos fármacos. Se produce taquicardia, elevación de la temperatura corporal y aquí el tratamiento para una intoxicación con estos fármacos pues es la fisostigmina, es el principal que se utiliza en estos casos. No sé si hasta aquí queda claro, estos serían algunos de los usos terapéuticos. ¿Algún comentario? Doctora, ¿podría Sí. repetirme el nombre, bueno, cómo le dicen unas personas a estos fármacos usados para la miastenia gravis? Sí, algunos autores en los libros a lo mejor hasta lo van a encontrar más como colinomiméticos, como son sobre receptores colinérgicos. Y aquí tenemos estos receptores para este tratamiento en especial de miastenia gravis, pues actúan sobre receptores colinérgicos, no sobre receptores del parasimpático. Pero como son los mismos fármacos, pues por eso los vemos aquí. Son receptores que estimulan al músculo esquelético. Y entonces mejor algunos autores prefieren llamarles colinomiméticos. Oh, ya, muchas Sí, gracias. ya, no lo puse por aquí, sí le voy a añadir aquí. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una. Sí. Entonces, los fármacos de acción indirecta son los que inhiben, bueno, los que evitan la degradación nada más, o son los que se unen a un sitio alostérico del receptor. No, se unen, no tiene nada que ver, ninguno de ellos, de hecho, ninguno de ellos tiene afinidad por el receptor de la acetilcolina, simplemente es por tienen un receptor aparte, su receptor es una enzima e inhiben a la enzima. Entonces, lo único que hacen es
evitar que se degrade la acetilcolina. Por eso su acción es indirecta. Entonces, el que va a actuar directamente sobre el receptor es la acetilcolina. Y al incrementar la cantidad de acetilcolina, pues incrementa la acción y el efecto, se intensifica el efecto. Y entonces no es alostérico, sí es otro receptor aquí, es otro receptor. ¿Sí? Gracias. Sí, no, de nada. Aquí vamos a ponerle un dibujo. Los de acción indirecta directamente sobre el receptor y es un receptor aparte. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿a mí me podría volver a repetir lo de la intoxicación, por favor? Aquí sería intoxicación, y ahorita lo voy a volver a mencionar si quiere. Bueno, vamos a explicarlo aquí. Esto sería intoxicación con fármacos parasimpaticolíticos. Es decir, la atropina sí es un fármaco parasimpaticolítico. Aquí también algunos autores prefieren llamarles antagonistas muscarínicos, porque en este caso todos estos lo que hacen es antagonizar a la muscarina, a la acetilcolina en los receptores muscarínicos. Entonces, la atropina es un fármaco que vamos a ver en el grupo de los parasimpaticolíticos, pero hay otros fármacos que no son propiamente parasimpaticolíticos, pero tienen esta acción también bloqueante. Por ejemplo, los antihistamínicos tienen su receptor principal, que son receptores H1, estos antihistamínicos. Las fenotiacinas también tienen su receptor en sistema nervioso central, receptores diferentes a los receptores muscarínicos, pero también los bloquean. Bloquean también a los receptores muscarínicos, todos ellos. Por eso son antagonistas muscarínicos. Y todos ellos producen taquicardia o algunas veces incluso hay una elevación en la temperatura corporal y esto por acción sobre receptores muscarínicos del sistema nervioso central. Entonces, el uso terapéutico de los parasimpaticomiméticos, que es como la fisostigmina, es para contrarrestar los efectos de los parasimpaticolíticos. Entonces, aquí nada más es una intoxicación con parasimpaticolítico, pues el tratamiento es un parasimpático mimético. Aquí concretamente se utiliza más pero a lo mejor cualquiera de ellos pudiera funcionar. ¿Sí? Al revés, si hay una intoxicación con un parasimpático mimético, el tratamiento sería un parasimpaticolítico. ¿Sí? No sé si quedó claro o más confuso. Sí, doctora, muchas gracias. Sí. De nada. Y bueno, los efectos adversos algunos de ellos son colaterales. Algunos de estos que voy a mencionar son colaterales porque se presentan a la misma dosis y tienen que ver con efectos que se presentan en otro sitio. Entonces, por ejemplo, si lo que se busca es que haya se administran para el glaucoma, entonces se busca que el efecto sea únicamente ahí. Lo ideal sería a lo mejor administrarlo tópicamente y que solamente llegara a los receptores que controlan la contracción de la pupila. Pero si se da por otra vía, entonces no solamente se va a conseguir ese efecto, sino se va a conseguir el efecto también en otros receptores, bueno, en receptores muscarínicos que están en otra parte del organismo. Estos receptores muscarínicos pues muy distribuidos ampliamente. Entonces, si no se busca este efecto gastrointestinal, puede ser que se produzca diarrea o incluso vómito por este aumento en el peristaltismo. Ese sería un efecto colateral. También puede ser que suceda incontinencia urinaria. En el respiratorio, pues sería el efecto, sí sería siempre un efecto adverso porque aquí sí bradipnea o aumento de secreciones lo que va a conducir a una disminución en la capacidad respiratoria.
En las glándulas exócrinas, salivación y sudoración excesiva. En el cardiovascular, bradicardia. En los ojos, dificultad de visión lejana. Sistema nervioso central, si alcanza el fármaco sistema nervioso central, pues se producen también efectos, confusión, convulsiones, hipotermia. Estos son algunos, incluso, bueno, depresión respiratoria controlada en sistema nervioso central, coma, y la muerte puede llegar por esta depresión en por esta depresión respiratoria. Y también puede que tengan efectos en músculo esquelético, que son estas fasciculaciones. Entonces, bueno, hablo de colaterales porque pueden presentarse a dosis terapéuticas, algunos de ellos, cuando se busca el efecto puntualmente en alguna parte. Igual, si se busca que haya un efecto únicamente gastrointestinal, puede que haya efecto en alguna otra parte del organismo, dependiendo de la dosis. Incluso a veces se presentan cuando se empieza como a ajustar la dosis. Se empieza con una dosis, por ejemplo, para el tratamiento de glaucoma, pero se tiene que ajustar la dosis. Y entonces, en ese ajuste puede que se manifiesten algunos otros efectos, ya por sobredosificaciones que vendrían a efectos más graves, como llegar a la muerte. Eso sí sería una sobredosificación y estaríamos hablando de efectos toxicológicos. Y aquí es lo que les comentaba, cuando hay una intoxicación, un exceso de estos fármacos, pues el tratamiento es administrar un parasimpático lítico. Aquí es una I. Y lo que se utiliza más es la atropina, que es del grupo de los parasimpaticolíticos. Aquí les pongo este dibujo de la manita muscaria porque uno de el alcaloide de además acá lo tengo, la manita muscaria tiene este alcaloide, es la muscarina. Por eso se le llama a los receptores muscarínicos, porque primero se descubrió que la muscarina era el agonista que actuaba sobre esos receptores y se le llamó receptor muscarínico por el alcaloide de la manita muscaria. Y entonces este tiene una acción directa sobre los receptores. Hay algunas otras sustancias que también son consideradas parasimpáticas. Entonces, este es un parasimpático mimético. No es un fármaco, es un alcaloide de un hongo. Este también es un parasimpático mimético. El paratión es un insecticida y este actúa sobre la acetilcolinesterasa, es de acción indirecta, pero este es de unión irreversible. Entonces, su acción es mucho más intensa que los fármacos de los que comentábamos. También este sarín es un gas de guerra, hay varios gases de guerra y también varios insecticidas que son anticolinesterásicos y son de unión irreversible en la acetilcolinesterasa. Su acción es mucho más intensa. El tratamiento para una intoxicación con estas sustancias, ya sea con los fármacos parasimpaticomiméticos o para alguien que se come estos hongos o que se intoxica con insecticida o con este gas, el tratamiento va a ser un parasimpaticolítico también. Bueno, un parasimpaticolítico. Y la atropina es lo que les comentaba, es el fármaco más utilizado para el tratamiento de intoxicación. ¿Sí? No sé si queda claro. ¿Alguna duda o comentario? Doctora, entonces todas las sustancias que acaba de mencionar son antagonistas de los receptores muscarínicos. Estos Sí. son agonistas. Todos estos son parasimpaticomiméticos. No son fármacos, pero también son parasimpaticomiméticos. Este es de acción directa sobre los receptores y esto es de acción indirecta. Por eso el tratamiento para la intoxicación con estos parasimpaticomiméticos es la administración de un parasimpaticolítico.
Ah, ok, sí, perdón, me confundí, Sí. gracias. También aquí le voy a poner parasimpático-miméticos, otros parasimpático-miméticos que no son fármacos, sí, estos. Y a estos también podrían entrar en esta clasificación que veíamos acá. Aquí iría la muscarina, que no se utiliza como fármaco, aquí serían los fármacos, pero aquí iría la muscarina y acá el paratión y el serín y los otros gases de guerra aquí. Sí, no sé si alguna otra duda o comentario. Bueno, si no, por hoy le dejamos hasta aquí. Yo creo que voy a ir subiendo también por partes la presentación para que vayan repasando esto y lo dejamos hasta aquí, hasta parasimpático-miméticos. Y ya la semana que entra vemos parasimpaticolíticos. Entonces,